Hola, continuando con el manejo del electromagnetismo, vamos a trabajar ahora con lo que recibe el nombre de corriente alterna. Se había señalado anteriormente que la corriente directa es aquella que se transmite sin tener variaciones de voltaje, a diferencia de la corriente alterna que presenta la siguiente característica. Es decir, esta presenta la característica en la cual tiene un ciclo positivo de esta manera, de tal forma que si nosotros manejamos la corriente 110, aquí sería 110 en el aspecto positivo de voltaje, para posteriormente invertirse y cambiar de sentido, ahora un ciclo negativo. Por lo tanto, en este lugar tendríamos el valor de menos 110 voltios. Eso es básicamente lo que viene siendo la corriente alterna. Aquí nosotros tenemos algo que recibe el nombre de un ciclo. Un ciclo completo es el que va a tener una parte positiva y una parte negativa. De tal manera que un ciclo tiene uno positivo, otro negativo, y este se determina de acuerdo con la frecuencia, es decir, como se está mandando. Por ejemplo, aquí para México y para América, la frecuencia con que se está emitiendo son 60 Hz. Significa que es una frecuencia igual a 60 ciclos sobre segundo. Pero como esas son la cantidad de un ciclo, quiere decir que va a tener 110 positivo, 110 negativo. Esto lo podemos interpretar de la siguiente manera. Si nosotros tenemos conectado a la corriente alterna un foco así de la siguiente manera, ese sería lo que es el foco, así de esta forma. Si el foco es incandescente, el resultado va a ser lo siguiente, que cuando el foco se conecta a 110, el resultado es que este va a prender la cantidad de 60 veces en el lado positivo y 60 veces en el lado negativo. Por lo tanto, si la frecuencia es 60 Hz, quiere decir que va a prender y apagar 120 veces por segundo. Eso es lo que significa cuando nosotros estamos trabajando con la corriente alterna. Dentro de lo que es la corriente alterna, se manejan todo lo que vienen siendo los aparatos electromagnéticos. Es decir, nosotros tenemos para producir la corriente, utilizamos lo que recibe el nombre de alternadores. Esos alternadores, al igual como ya se ha manejado, presentan la característica de que tienen un imán positivo y un imán negativo. De tal manera que lo que se hace es que en este caso la espira, o normalmente son varias espiras, viene así de esta manera un anillo en donde se conecta, así de esta manera otro anillo en donde se conecta al otro punto, y automáticamente estos son los que utilizamos para producir la corriente alterna, y de esa manera pues el foco va a estar encendiendo y apagando dependiendo de la cantidad de veces que se mueve esta bobina dentro de lo que viene siendo nuestro campo magnético. A la hora de que va cortando el campo magnético, pues por supuesto va induciendo la energía eléctrica, y de esa manera es como tenemos el alternador. Otro de los aparatos que utilizamos dentro de esto es el transformador. Características. A la hora de que se empezó a manejar las dos corrientes, siempre hubo la posibilidad de que usar corriente directa o corriente alterna. Se decidió por la corriente alterna porque esta se puede transmitir a mucha distancia sin muchas pérdidas de energía. Para ello se utilizan los transformadores, es decir, cuando se produce la corriente, la energía eléctrica alterna, lo que se hace es que se utiliza un transformador para incrementar el voltaje, de tal manera que normalmente cuando se genera se incrementa a 176.000 voltios y se lanza por las torres de transmisión utilizando conductores. Llegando a las ciudades, entonces se disminuye el voltaje, de tal forma que para evitar que se pierda energía debido a lo que viene siendo el manejo de lo que son las corrientes focales, o sea, debido a la inducción electromagnética que se genera como una oposición al mismo tiempo cuando se va generando la energía eléctrica, se utilizan núcleos que están formados por diferentes placas unidas, y de esta forma se genera lo que viene siendo un transformador, que en este caso, vean aquí estoy produciendo que vendría siendo nuestra bobina principal.
Eso sería lo que es el devanado primario. Devanado primario. Y en este devanado primario es el que se conecta a la fuente que nosotros deseamos. Para poner el otro devanado, este se pone en la parte superior, generalmente de esta manera, y así tendríamos el segundo devanado de esta manera, quedando así lo que viene siendo un transformador, y entonces sería el devanado secundario. Y en ese devanado secundario es donde se genera lo que es el cambio de energía. Por ejemplo, si la relación está de 1 a 10, es decir, una vuelta por 10 del secundario, quiere decir que si aquí yo pongo 10 voltios, entonces acá va a ser 10 veces más. El resultado que se produce es 100 voltios en el devanado secundario, pero esto solamente es válido si nosotros estamos usando corriente alterna. Para corriente directa, la de batería, la que utilizamos en el automóvil, no es posible. Sin embargo, no hay que perder de vista que generalmente las baterías se cargan utilizando un transformador, y entonces lo que hace el alternador, al final tiene un dispositivo electrónico para rectificar y transformar la corriente alterna en corriente directa. Por esa razón, normalmente se utiliza el alternador porque tiene mayor ventajas que un generador. Y es así como tenemos lo que viene siendo nuestras máquinas electromagnéticas que generalmente se producen. Ahora, es importante identificar que aquí nosotros vamos a tener circuitos eléctricos. Esos circuitos eléctricos que nosotros vamos a estar manejando son el primero, que sería un circuito R, es decir, es un circuito en el cual ese se conecta a una corriente alterna así de esta manera y solamente contiene una sola resistencia. En este tipo de circuitos no sucede absolutamente nada, es decir, solamente funciona normal, la energía eléctrica que se transmite, voltaje e intensidad se manejan simultáneamente. Quiere decir que si nosotros tenemos esto, si esto me representa el voltaje, entonces simultáneamente por aquí mismo va la intensidad. Por lo tanto, si va la intensidad al mismo tiempo, decimos que en este momento el voltaje y la intensidad se encuentran en fase. De esa manera, si la intensidad se adelanta o se retrasa, entonces se empieza a generar resistencia y esto poco a poco va haciendo pérdida dentro de los circuitos. Ese circuito que tenemos solamente es un circuito R, pero tenemos otro circuito que viene así de esta manera, así de tal forma que yo tengo aquí en este lugar una resistencia y en este lugar tengo una bobina, así de esta manera. En ese circuito que tenemos se le llama circuito RL, es decir, resistencia y lo que viene siendo inductancia, que es un solenoide. Este presenta la característica que a la hora de que está pasando la corriente eléctrica, debido a su variación, genera un magnetismo y el magnetismo genera lo que viene siendo una oposición, generando la característica de que ese elemento retrasa la corriente. Quiere decir que aquí sería, este va a ser lo que viene siendo la intensidad, pero esa intensidad está cuando el voltaje ya viene así de esta manera. Entonces, genera una variación, un desfase que se representa o se calcula con este símbolo, en donde el voltaje y la intensidad no van igual. Este sería el circuito, es RL. Tenemos otro que sería de esa manera, es decir, una resistencia y en este lugar un capacitor. Así de esta forma, ese sería un circuito RC. En ese circuito RC sería la resistencia y lo que viene siendo el capacitor. Para este produce una inductancia que generalmente hace que la intensidad se retrase. Si nosotros tenemos un condensador, debido a que este se va cargando, el resultado es que se va cargando el voltaje y automáticamente adelanta lo que viene siendo la intensidad. Por lo tanto, en este caso, quiere decir que esto que voy a representar aquí sería la intensidad en donde viene ya adelantada y apenas aquí estaría lo que es el voltaje iniciado. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede con
el capacitor, es decir, tiene una reactancia capacitiva, es decir, la oposición que ofrece una especie de resistencia que se mide en ohms, de tal manera que este adelanta la intensidad. Por lo tanto, esos son los efectos que tenemos. Este lo retrasa, este lo adelanta. Es importante ese efecto porque normalmente en la mayoría de los circuitos que se maneja, por ejemplo, en una fábrica, se presenta la característica de que se tienen muchos motores eléctricos. El resultado es que los motores eléctricos van generando variaciones en lo que viene siendo en el desfase de voltaje de intensidad, de tal forma que al tener desfase el resultado es que se consume más energía eléctrica y no es deseable para una compañía. Por lo tanto, lo que hacen las compañías utilizan el circuito RLC. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, lo que viene siendo la inductancia, es decir, el efecto de resistencia que genera la inductancia, hace que la intensidad de corriente se retrase. Y el efecto que hace lo que viene siendo el capacitor es adelantar la intensidad. Por lo tanto, para dentro de los circuitos que se utilizan de uso de energía eléctrica alterna, generalmente se utilizan capacitores para que toda esa desfase que se produce debido a que retrasa la intensidad, la corrige y de esa manera el consumo de energía eléctrica en las fábricas es mucho menor. Y es así como tenemos lo que viene siendo lo que son nuestros elementos dentro de lo que es la corriente alterna.